tal, comunidad? Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Andrés León y me gustaría contarles una trágica historia de cuando yo estaba en la universidad. Esto pasó en el año 2015. Yo vivo en el norte de México, en el estado de Tamaulipas. Estudié mercadotecnia en esta universidad, la cual prefiero omitir el nombre, pues es algo reconocida aquí en México. Pero el plantel quedaba a las afueras de mi ciudad, ya en carretera. Prácticamente estábamos rodeados de monte. Tenía la fortuna de tener carro para llegar a tiempo todos los días. Mi turno era por la mañana, aunque también había clases en las tardes noches para otras carreras. Tenía un profesor que me daba una materia de ingeniería, pues en distintos cuatrimestres teníamos que tomar materias que no eran de nuestras carreras. Así se manejaba aquella universidad. Pero en fin, ese profesor solamente daba clases en la tarde, pero en ese cuatrimestre en específico iba a darnos clases a nosotros en la mañana. Él era muy agradable, siempre me cayó muy bien, pues nos tenía mucha paciencia y nos ayudaba dándonos puntos extra, pues sabía que esa materia no era nuestra especialidad y que prácticamente estábamos obligados a tomarla. Así que siempre se comportó de manera muy comprensiva y profesional. Una de esas tardes que yo ya estaba en mi casa haciendo tarea, serían como las 8 de la noche aproximadamente, cuando de pronto veo que un amigo de la escuela me manda un mensaje por WhatsApp y me envía una publicación de Facebook. Yo la abrí de inmediato y lo primero que vi fue mi universidad acordonada, con varios soldados afuera resguardándola. Yo me empecé a poner algo nervioso. Después de ver las fotos comencé a leer el texto, el cual decía que un grupo de camionetas de la delincuencia organizada se habían metido a la fuerza al plantel, pues supuestamente a alguien se les había escapado y pensaban que se había ido a esconder allí. Pero eso no era todo. Cuando seguí leyendo, sentí un hueco en el estómago cuando llegué a la parte donde decía: un profesor de dicho plantel intentó detenerlos para resguardar a los alumnos que se encontraban en el patio, pero estos lo llevaron a un salón que estaba solo, y ahí le quitaron la vida, dejando su cuerpo desvanecido en el salón. Al leer el nombre no pude evitar derramar una lágrima, pues se trataba de mi profesor, el que nos daba clases de ingeniería por las mañanas. Esa persona tan dedicada y amable, con una vocación impresionante, que hasta el último momento intentó proteger a sus alumnos. Fueron días muy tristes. Al siguiente día no hubo clases, pero después hicieron un homenaje en la escuela, donde todos fuimos a su funeral. Los días pasaron y nos comenzó a dar clases otro maestro de las tardes, pero se sentía un vacío inexplicable. Al cabo de unas semanas, dos amigos y yo estábamos sentados en una mesa que estaba cerca de aquel salón en donde ocurrieron los hechos, que por cierto estaba cerrado con llave. Ya no estaba en uso. Era el salón que estaba hasta la esquina, en la entrada de la universidad. Estábamos allí en la hora de la salida poniéndonos de acuerdo para hacerle una fiesta sorpresa a uno de nuestros amigos, que estaba a punto de cumplir años. Ya casi no había nadie en el plantel, cuando de pronto escuchamos muy claramente un llanto masculino que provenía de aquel salón. Todos guardamos silencio al mismo tiempo. Nos mirábamos los unos a los otros, como viendo si todos estábamos escuchando lo mismo. Y con aquel silencio comprobamos que, en efecto, alguien estaba llorando dentro de ese salón. Un amigo empezó a decir groserías de la impresión. Mi otro amigo y yo dijimos que teníamos que ir a ver quién era, pues el salón tenía ventanas en la parte de arriba. Pero fuimos los únicos que nos atrevimos a ir, pues mi otro amigo prefirió quedarse. Como yo era el más alto, le puse mis manos entrelazadas a mi amigo para que se subiera en ellas, y rápidamente se asomara a aquel salón. Teníamos que averiguar si había alguien allí, pues los llantos aún se escuchaban. Él se subió rápido y, al momento justo cuando sus ojos pudieron ver a través de aquella ventana, el llanto cesó.
No hay nadie, me comentó. Él brincó al suelo reiterándome que no había nadie en ese lugar, pero yo le dije que se volviera a subir y que se fijara bien, pues no podía creerle. Lo volvió a hacer y esta vez duró más tiempo, pero después de un tiempo me dijo: Andrés, el salón está vacío. No hay nadie aquí. Nos fuimos corriendo de ahí de inmediato. Sabíamos que el llanto venía de ahí, pues los salones de al lado ya estaban vacíos también. Las clases ya habían terminado desde hacía poco más de media hora. Ya casi no quedaba nadie en el plantel. Nos fuimos a nuestras casas muy asustados y sin dejar de pensar que quien lloraba era nuestro maestro difunto. Esa noche no pude dormir. El profesor era muy buena persona, pero aún así sentí mucho miedo al escuchar ese llanto. Al día siguiente, en el descanso, estábamos platicándole a una amiga lo que habíamos escuchado la tarde anterior, pero ella se reía y nos decía que no inventáramos esas cosas y no nos creyó. Hasta nos regañó por estar jugando así con la memoria de nuestro maestro, y no la pudimos convencer. Pero cuando ella se fue, don Ulises, quien era el conserje del plantel, se acercó a nosotros, pues casualmente había escuchado nuestra conversación, y con su cara completamente seria nos dijo: en ese salón no solo se escuchan cosas. Por las noches, cuando me quedo hasta tarde a limpiar, he visto a alguien asomándose desde esa ventana. No alcanzo a ver quién es, pues está muy oscuro, pero se ve una silueta de una persona. Yo me retiro de ahí inmediatamente, pues me da mucho miedo. Solamente digo una oración por si es el difunto maestro, para que pueda partir de este mundo en paz. Pero no me atrevo a acercarme a averiguar de quién se trata. Nosotros le creímos, pues era un señor ya grande, una persona muy amable y educada, y nunca solía hacernos plática, solamente saludaba de lejos, pero sintió la necesidad de contarnos su experiencia. Yo no pude evitar preguntarle qué otras cosas escuchaban, pues sentía mucha curiosidad. Y él nos contó que en ocasiones, cuando se encontraba vaciando el salón de al lado, escuchaba cómo arrastraban los pocos bancos que estaban en aquel salón bajo llave, y que no tardaba ni 2 segundos en irse de ahí, pues le daba mucho miedo. También nos contó que una noche escuchó lamentos, al igual que nosotros, pero fue doblemente espeluznante, pues ya estaba todo oscuro, y en el plantel solamente quedaban los de recepción y él, pero este está muy lejos de aquel salón. Después de contarnos todo eso, nos sugirió que tuviéramos en oración a nuestro maestro, que solamente así podría irse. Seguramente había quedado atrapado en aquel salón por su terrible final. Le agradecimos a don Ulises por la plática y por tenernos la confianza para contarnos su experiencia. Y por lo menos yo sí le hice caso. Todas las noches antes de dormir pedía por mi maestro. Hasta le dije a mi madre que también lo hiciera y con gusto aceptó. Tiempo después nos graduamos y la universidad quebró al cabo de unos años. Actualmente se encuentra cerrada. De hecho, me ha tocado pasar por ahí cuando salgo de la ciudad, y está rodeada de pura hierba alta que muy apenas podemos ver el plantel. No me imagino cómo ha de ser ese lugar de noche. Sin duda yo no me atrevería a ir. Continuamos. Hola Glenn, mi nombre es Regina. Soy de Jilotepec, Estado de México, y es para mí un gusto saludarte. La siguiente historia es sobre algo que me ocurrió hace muchos años, cuando era niña. Cabe mencionar que esta es mi primera vez contando esta anécdota, y en esta ocasión se me ocurrió compartírtela a ti. Ojalá la puedas dar a conocer algún día. Cuando iba a la primaria, los docentes solían hacer muchas actividades recreativas y de convivencia para todos los alumnos, y dentro de esas actividades estaban los campamentos. Dichos campamentos se realizan dentro de la escuela, por seguridad nuestra y de los mismos docentes. En un salón dormían todos los varones, incluyendo los docentes,
y en otros salones puras mujeres, incluyendo también las maestras. Recuerdo que en esa ocasión nos tocó dormir en un salón, que al otro lado daba vista hacia algunas casas vecinas de la escuela. Pero había uno en particular en donde había un espacio muy amplio lleno de pasto, donde el dueño durante el día soltaba sus ovejas a comer. A mí me gustaba mucho ese salón, ya que durante el día me gustaba observar a los animales caminar y comer. Además que el terreno se veía muy limpio y verde, y había un pequeño lago dentro del mismo. Durante toda la tarde y parte de la noche se llevó a cabo el campamento de manera normal y tranquila. Hubo muchos juegos y actividades recreativas, todo muy sano y divertido. Yo quedé exhausta, así que decidí irme a dormir junto con mis compañeras, que al igual que yo ya estábamos cansadas. La maestra encargada del campamento se quedó todavía en la cancha con muchos alumnos, a quemar bombones y contar historias de terror en la fogata. Entonces, como ya lo mencioné, me fui a dormir. Pero como a eso de las 2 de la mañana desperté de la nada. No tenía sed ni ganas de ir al baño. Simplemente me desperté y sin miedo me levanté. E hice algo que hasta la fecha me arrepiento de haber hecho, ya que vi algo que marcó mi vida. Algo que desde entonces no he podido olvidar. Recuerdo muy bien que tenía gran curiosidad de ver hacia aquel terreno donde pastaban los borregos, con la tonta idea de que tal vez ahí estarían los animales también de noche, y si no mínimo podría ver qué tal se veía de noche el lugar. Pero en vez de ver a las ovejas, vi aquella cosa que me dejó sin palabras. Aquello que vi era un hombre que me veía fijamente a los ojos y con una gran sonrisa de oreja a oreja. Era bastante macabra, a decir verdad. Traía un sombrero y ropa de campesino, y en las manos una vara, misma que estaba quemando en una gran hoguera que se encontraba delante de él. Yo no alcanzaba a percibir qué era lo que estaba quemando, solo sé que me miraba de una forma muy perturbadora. Yo me quedé en shock por unos minutos, hasta que una compañera me vio ahí de pie, frente a la ventana, y me dijo que ya que estaba despierta, que por favor la acompañara al baño, así que yo accedí y la acompañé. Cabe mencionar que para llegar hasta el sanitario, teníamos que pasar por los costados de la cancha, y a los lados podía verse aquel terreno donde estaba ese macabro hombre. Así que pensé que yo ya no lo vería al ir caminando al sanitario, pero me equivoqué. Aún lo podía ver. Se lo mencioné a mi compañera lo que estaba viendo, pero ella no quiso escucharme. Dijo que no le intentara asustar ya que tenía mucho miedo, y que mejor camináramos rápido al baño, y así lo hicimos. Fuimos al sanitario. Regresamos al salón y nos volvimos a acostar. Yo aún seguía pensando en aquello que vi. Llegué a pensar en algún momento que quizás era el señor, dueño de aquel terreno, que estaba haciendo también una fogata. Pero eso no podía ser posible, ya que era de madrugada, y no tenía por qué estar haciendo eso a esas horas. También pensé que a lo mejor era el reflejo del maestro y su fogata, que hizo con los demás compañeros, pero volteé hacia la cancha y ya no había nadie. Me fui a dormir con ese pensamiento en mi cabeza, del que habrá sido aquello que vi. Quizá el diablo, quizá un alma en pena, algo maligno. No lo sé. Lo único que sé es que ese hombre daba miedo, mucho miedo, y hasta la fecha lo sigo recordando muy vívidamente. Buenas noches. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Buenas noches, mi nombre es Esther Ramírez. Te mando este correo con mi experiencia paranormal. Me gustaría que la narraras en tu canal si es de tu agrado. Hace algunos años me mudé de casa, junto con mi familia conformada por mi esposo, mis 2 hijas y yo. En aquel entonces mi hija menor tenía apenas 5 años y la grande ya tenía 13. Nos mudamos a aquella casa, en la cual por fortuna ya no vivo.
Era de 2 pisos y quedaba justamente frente a una escuela primaria pública. Al principio me agradó la idea, pues le dije a mi esposo que cuando mi niña cumpliera los 6 años, la podríamos inscribir en esa primaria, para estar cerca de ella y nos fuera fácil ir a dejarla y recogerla, ya que ambos trabajábamos. Él en su oficina y yo en un restaurante como cocinera. Lo hacía pocas horas mientras mis 2 hijas estaban en la escuela. Recuerdo muy bien esa primera noche. La habitación principal, que estaba en el 2º piso y que tenía una ventana grande que daba hacia enfrente, en donde se podía ver con claridad el patio de aquella escuela, era la de mi esposo y la mía, donde por supuesto también dormía en una cama más pequeña mi hija menor, pues aún no quería dormir sola ni con su hermana. Esa noche nos acostamos a dormir, pero como a las 12 de la noche, escuché que mi hija se levantó de su cama. Así que abrí los ojos y vi que estaba asomándose por la ventana. Yo le pregunté qué estaba mirando, que ya era hora de dormir, pues tenía que ir al kinder al siguiente día. Y lo que dijo me dejó con más dudas que respuestas. Hay niños ahí, mami. Están jugando. Mientras apuntaba con su pequeño dedo hacia enfrente, hacia aquella escuela. Yo pensé que estaba más dormida que despierta y por eso desvariaba. Así que me levanté para asomarme también e irla a acostar de paso. Pero cuando me acerqué a la ventana, escuché risas de niños. Se escuchaban entre más me acercaba. Se me erizó la piel cuando me asomé y no vi a nadie en aquel grande patio. No había nadie tampoco en la calle. Estaba completamente solo. Pero las risas se seguían escuchando. Mi hija seguía apuntando hacia el patio de aquella escuela y me decía que viera cómo estaban saltando la cuerda esos niños. No puedo describirles el escalofrío tan fuerte que sentí, tanto que me vi en la necesidad de despertar a mi esposo, aunque sabía que estaba muy cansado, pero tenía que hacerle saber la situación, aunque para cuando él se despertó por completo ya no se escuchaba nada. Aún así le conté lo que ocurría, pero hasta la fecha pienso que no me creyó del todo. Cargué a mi hija y la volví a acostar. Me quedé ahí en su cama hasta que se quedó dormida. Al día siguiente en la mañana le pregunté a mi hija mayor que si ella no había escuchado risas de niños afuera la noche anterior, pero me respondió que no, que ella desde que se acostó a las 10 de la noche no se despertó hasta la mañana. Ella tiene el sueño muy pesado, así que no escuchó nada. Así pasó de nuevo el día, y en la noche yo no podía dejar de asomarme por la ventana. La escuela se veía tan tétrica a esas horas, pues no había mucha luz en el patio. Se veía en penumbra y sola, muy diferente a como era de día, llena de niños y ruido. Llegó la hora de dormir. Mi esposo fue el primero en quedarse dormido como de costumbre. Mi hija pequeña también cayó rendida, pues había jugado mucho ese día, así que se durmió muy rápido. Yo sí tardé en dormir esa noche, pues aún sentía miedo por lo ocurrido la noche anterior. Pero finalmente el sueño me venció. No recuerdo exactamente la hora, pero era de madrugada cuando escuché la risa de mi hija pequeña. Me desperté y vi que estaba de nuevo pegada a la ventana, asomándose hacia enfrente, mientras estaba riendo. De inmediato me levanté y fui hasta allá. Y les juro que vi como una sombra muy pequeña pasaba corriendo dentro del patio de esa escuela, hasta perderse en la oscuridad. Le pregunté a mi hija que qué estaba viendo, y ella me respondió que un niño que le estaba diciendo hola con la mano, y que estaba haciendo caras raras para hacerla reír. Todavía lo recuerdo, y me sigue provocando el mismo terror que sentí al escuchar eso. Cargué a mi hija y la volví a acostar. Le dije que ella no se asomara por la ventana, que tenía que estar dormida pues ya era muy noche. Pero ella se aferraba a la ventana. Quería seguir ahí asomándose, pero yo la arrullé hasta que se quedó dormida. Esa noche la pasé en vela. Dieron las 4 de la mañana y yo seguía despierta. Tenía mucho miedo.
Y en eso escuché risas de nuevo. Risas de niños. Esta vez solo me tapé de pies a cabeza. No quise levantarme a asomarme. No me atreví. Al día siguiente mi hija mayor me contó que esa noche se había escuchado risas de niños, pero desde su ventana no se veía hacia enfrente, sino a un costado de la casa. Así que no pudo ver nada, pero sí escuchó lo mismo que yo. Me preguntó asustada que quiénes eran, que qué niños andaban en la calle a las 4 de la mañana, y yo no supe qué contestarle. Solo le respondí que no sabía. Así pasaron varios días y todas las noches era lo mismo, hasta que un día me encontré con una vecina que vivía a 3 casas de la mía. Ella me saludó y me preguntó que si éramos los que nos habíamos mudado recientemente a esa casa. Yo le respondí que sí y me presenté. Me preguntó que cómo le estábamos pasando. Se me hizo algo extraña su pregunta, pero aún así le respondí que bien. Ella me dijo que le daba gusto, pues las personas que se mudaban ahí no duraban mucho, y yo no pude evitar preguntar el por qué. Ella me preguntó: ¿ya los has escuchado, cierto? Yo sabía perfectamente a qué se refería, pero fingí que no. Así que le pregunté que a qué se refería, y ella me dijo que a los niños que salían a jugar por las noches al patio de la escuela. Yo me le quedé viendo sin decir nada, y ella me dijo que no me preocupara, que los que vivían ahí ya estaban acostumbrados, aunque mi casa era la única que quedaba exactamente de frente al patio de la escuela, pues las 2 casas de al lado estaban deshabitadas. Yo tuve que decirle la verdad a la señora, pues quería averiguar quiénes eran, o por qué pasaba eso en ese lugar. Ella me contó una de esas historias que te cuentan cuando eres niño, de que en tal lugar pasó algo terrible y ahora está embrujado. Pero su historia era real, pues yo la comprobé. Me contó que hacía años, cuando la escuela tenía poco tiempo, hubo una fuga de gas y había explotado uno de los salones de la planta baja. Era el salón de primero de primaria. Todos los niños perdieron la vida, al igual que su maestra. Se decía que por eso salían en la noche a jugar, pues ellos aún seguían ahí. Me dijo que eso era lo que todos contaban, y que ella lo creía, pues ella también los escuchaba jugar en las noches, pero me lo dejó a mi criterio. Por supuesto que lo investigué en internet, y de verdad eso había ocurrido. Sentí mucha tristeza por aquellos pequeños y también por la maestra, pero aún así se me hacía difícil de creer que fueran ellos quienes aparecían en las noches, pues yo jamás creí en fantasmas. Ninguno de esos temas hasta que me pasó a mí. Poco tiempo después decidimos mudarnos, pues mi hija pequeña no dejaba de despertarse a mitad de la noche para asomarse por la ventana. No era sano que ella estuviera viendo eso, así que por su bien más que nada, por eso decidimos irnos de ahí. Nunca me imaginé que algo así me ocurriera a mí y a mi familia. Jamás piensas que te va a tocar vivir algo como eso, algo sin explicación. Pero nos tocó, y tenía muchas ganas de compartir nuestra experiencia, pues nos sigue perturbando igual que cuando nos ocurrió. Mi hija menor ahora ya tiene 15 años y no recuerda nada de lo que pasó. Es como si le hubieran borrado esa parte de su vida de su mente. Pero en fin. Gracias por escuchar mi historia. Buenas noches. Continuamos. Hola Glenn, mucho gusto, me llamo Flor, y aquí te mando mi anécdota paranormal. Espero la puedas leer y, si te agrada, compartirla con tu público. Esto me ocurrió cuando entré a tercero de secundaria, ya hace muchos años, pero recuerdo esto como si hubiera pasado ayer. Fue algo que de verdad me marcó. Yo había estado en escuela pública toda mi vida, incluyendo primero y segundo de secundaria, pero cuando iba a cruzar a tercero, a mi padre le ofrecieron un muy buen trabajo,
solamente que quedaba del otro lado de la ciudad, así que nos tuvimos que cambiar de casa. A mí me cambiaron de secundaria y a mi hermano menor también de su primaria, lo cual me puso muy triste, pues yo ya tenía mis mejores amigas y amigos en aquella escuela, la cual recuerdo con mucho cariño. Como mi padre ya iba a ganar muy buen dinero, decidió que era tiempo de darnos una mejor educación, según sus ideas, así que a ambos nos metió a escuelas de paga, lo cual era completamente nuevo para mí. Entonces se llegó el primer día de clases, y para mí fue muy difícil, pues obviamente no conocía a nadie, y era un ambiente completamente diferente al que estaba acostumbrada. Era una de las mejores secundarias de mi ciudad, así que los jóvenes que estaban ahí eran jóvenes con padres pudientes, gente con mucho dinero. Ese primer día fue un infierno para mí, pues intenté ser amigas, pero nadie quería juntarse conmigo. Me veían como el bicho raro, como la nueva, por así decirlo. Y aunque yo trataba de entablar conversación con muchas de ellas, muy apenas me respondían. Y después me volteaban la cara, dándome a entender que no querían hablar conmigo. Ese día almorcé sola en el descanso y llegué a mi casa muy triste. No les quise decir nada a mis padres, pues sabía que ellos estaban muy entusiasmados de poderme dar una mejor educación. Y sabía también que se estaban esforzando mucho, así que decidí callar, esperando que el siguiente día fuera mejor, pero evidentemente no fue así. Ese día en el descanso yo no quise comer nada, pues no me gustaba sentarme a comer sola, en ese lugar rodeada de mesas llenas de niñas y niños platicando y conviviendo. Me sentía como bicho raro, así que decidí irme a refugiar al baño. En la escuela había 2 baños, el que estaba cerca de las mesas y había otro que estaba más retirado, cerca de los salones. Así que yo decidí ir a ese, pues era más probable que estuviera vacío. Y era lo que quería, simplemente estar sola y que nadie me viera allí. Al entrar me di cuenta que en efecto no había nadie, así que me metí hasta el último baño y no pude evitar llorar, pues tenía mucha melancolía de que extrañaba a mis amigas de la otra secundaria y de que en esta nadie quería estar conmigo. Pero en eso escuché que alguien abrió la puerta, así que me forcé a ya no llorar, pues no quería que me escucharan. Me limpié muy bien las lágrimas y la cara con papel, y después salí del baño. Pero al salir me di cuenta de que quien había entrado era una señora ya de la tercera edad. Estaba sentada a un costado del lavabo. Ella se presentó conmigo muy amable. Me contó que ella cuidaba ese baño de mujeres, lo cual era algo nuevo para mí, pues claramente en mi antigua escuela nadie vigilaba los baños. Yo le sonreí y también me presenté. Le conté que era nueva y ella me respondió que ya lo sabía, pues nunca antes me había visto. Ese día me la pasé platicando con ella en el descanso. Me contó que ya llevaba muchos años trabajando en esa escuela, pero que casi ninguna niña le dirigía la palabra, que algunas ni siquiera le respondían el saludo. Yo me identifiqué mucho con ella, pues le conté que hasta ese momento nadie me hablaba, y que yo venía de una escuela pública, así que ambas nos caíamos muy bien. Para mí fue un gran alivio encontrar a alguien con quien hablar ese día. Pero el timbre sonó y yo me tuve que ir a mi salón, no sin antes despedirme de doña Beatriz. Ese era su nombre. Ese día regresé a casa un poco más tranquila, pues en verdad me había dado mucho gusto platicar con esa señora, aunque aún hiciera amigos en mi salón. Al día siguiente fue lo mismo. Mis compañeras de salón me hablaban solo para asuntos de las materias, pero fuera de eso nadie quería intentar conocerme para ser amigas, así que yo seguía en la misma situación. De nuevo en el descanso decidí irme a aquel baño a platicar con doña Betty. Ella me dijo que así le decían de cariño. Ella estaba ahí, sentada en aquella silla. Me saludó con una sonrisa grande como el día anterior, y me preguntó que si ya había hecho amigos, a lo cual le respondí que no, pero ella trató de animarme. Me dijo que eran algo difíciles, pero que vería que con el tiempo ya tendría buenas amigas.
Me tranquilizaba mucho platicar con ella, pero pasó algo que rompió esa tranquilidad. Pues mientras yo estaba platicando con ella, unas niñas entraron a ese baño y se me quedaron viendo mientras yo hablaba con doña Betty, y se salieron burlándose de mí. La señora me dijo que no les hiciera caso, que simplemente así eran ellas, pero a mí sí me afectó. Cuando regresé al salón de clases noté que todos me voltearon a ver, y algunos se reían a escondidas. Sabía que se estaban burlando de mí. Fue ahí cuando ya no soporté más. Le conté a la maestra lo que estaba ocurriendo, y ella de inmediato se levantó y le preguntó a todos en voz alta que de qué se reían, pero nadie respondió. Ella insistió hasta que una de las niñas, que había entrado al baño mientras yo platicaba con doña Betty, levantó la mano para hablar. Ella dijo que se estaban riendo porque ella y su amiga me habían visto en el baño, hablando sola. Yo me sorprendí demasiado cuando escuché eso y le reclamé que eso no era verdad, que yo estaba platicando con la señora Betty, la que cuidaba esos baños, que por favor no me estuviera levantando falsos. Pero cuando dije eso, hubo silencio en todo el salón. Las risas se detuvieron. Solamente se escuchaban murmullos. La maestra me tomó del hombro y me dijo que la acompañara un momento afuera del salón, a lo cual yo accedí. Ella me preguntó que con quién estaba platicando en esos baños, y le respondí lo mismo, que con doña Betty, la señora que cuida los baños. Ella se me quedó viendo. Su cara era de total asombro y desconcierto a la vez. Me dijo algo que aún tengo grabado en la mente, con el mismo tono de voz en que me lo dijo. Doña Beatriz falleció hace unos meses, antes de salir de vacaciones. Mi corazón empezó a palpitarme muy fuerte. No sabía qué responder. Mi mente se quedó en blanco. La maestra me pidió que la describiera a la señora, y como pude lo hice. Y en efecto, se trataba de doña Beatriz. La maestra sabía que yo era nueva. Obviamente no conocía a la señora. Sabía que no estaba mintiendo, así que no me regañó ni me dijo nada más. Únicamente que pasara al salón y ella se fue a no sé dónde. Me imagino que a los baños o a reportar el hecho con la subdirectora. Nunca lo supe. Al entrar al salón, muchas niñas y niños me preguntaban que si era verdad que había visto al fantasma de doña Betty. Me preguntaban con una crudeza tremenda. Yo no quise responderle a nadie. Solamente me quedé callada y los ignoré, así como ellos me ignoraban a mí. La maestra regresó y la clase siguió como si nada hubiera pasado. Pero al siguiente día me di cuenta que ya habían cerrado esos baños. Ya nadie podía entrar a usarlos. Duré un mes en esa escuela y jamás volví a ver a doña Betty. Después de ese mes le supliqué a mis padres que me cambiaran de secundaria, aunque nunca les conté lo de doña Betty, pues no me iban a creer. Sí les conté que no lograba hacer amigas y que me sentía muy triste en esa escuela, así que accedieron a cambiarme a otra. No a la misma en donde estaba antes, pues estaba muy lejos, pero sí a otra diferente, en donde sí hice amigas desde el primer día. Aunque pueda sonar tétrico lo que les voy a decir, creo que haber platicado con el alma de doña Betty fue lo único bueno que me llevé de esa escuela. Esto de verdad ocurrió. Espero que haya gente con la mente despierta y abierta para poder creer mi experiencia. Y si no, les pido no juzgar y tener respeto por la memoria de aquella amable señora. Gracias por escuchar mi historia. Hola comunidad, mi nombre es Luisa y soy del estado de Sinaloa. Todo esto pasó hace 7 años cuando empecé en una universidad de artes muy conocida de nuestro país. Aunque prefiero no decir el nombre ya que no quiero hacer quedar mal a mi alma mater,
ni al club de teatro con una historia tan extraña. Primero, un poco de contexto. Yo vengo de un pueblo realmente pequeño, donde había pocas cosas que hacer. Así que cuando obtuve mi plaza en la escuela de literatura, sentí como mi corazón se aceleraba. Aquello significaba un cambio en mi vida, sobre todo porque tendría que irme de mi estado y vivir en una ciudad nueva durante varios años. Los próximos meses, antes de mi primer día de clases, busqué una residencia estudiantil relativamente barata. Mi papá seguiría apoyándome económicamente, y mi mamá me dio una larga lista de cosas de las que debía cuidarme, tal como en las películas. Temía que su pobre hija pueblerina fuese consumida por la gran ciudad, cosa que, cabe destacar, no pasó. Me adapté casi de inmediato. Tiempo después viajamos hasta la universidad en familia. Visitamos el campus y vimos el lugar donde viviría. Me mudé a la ciudad una semana antes de mi primer día, y fue tan increíble como lo esperaba. No solo empecé a compartir con mucha más gente, sino que también me vi deslumbrada por la cantidad tan enorme de clubes y actividades dentro de la universidad. Eran tantos que simplemente no podía elegir. Y una gran amiga, la primera que hice en el salón de clases, a la que llamaré Samira, me recomendó unirnos al club de teatro. Acepté casi de inmediato, pensando que en ese club tendría espacio para dejar salir mi creatividad, escribir guiones y probar algo nuevo, que era actuar sobre un escenario. La experiencia fue tan buena como la imaginé, y los demás estudiantes nos dieron la bienvenida con los brazos abiertos. Eran cerca de 20 personas, y aprendí mucho de escritura de guiones y todo eso. E incluso llegamos en un buen momento, ya que estaban comenzando a preparar una nueva obra de teatro. Ni Samira ni yo teníamos idea de que esos ensayos, que podían dilatarse hasta eso de las 9 de la noche, serían el detonante de una experiencia aterradora. Un jueves cualquiera de mediados de octubre, Samira, yo y el resto de participantes del club nos encontrábamos agotados luego de un largo ensayo que había comenzado a eso de las 3. Fue un ensayo con el vestuario, y el estreno de la obra se aproximaba, ya que sería a principios de noviembre. Nos dirigimos a los camerinos, y dado que cada integrante del club era responsable de guardar su vestuario, no había nadie que nos apurara. Además, el profesor García, encargado del club de teatro y director de la obra, solía quedarse hasta eso de las 9, revisando apuntes y correcciones. Para serles sincera, no recuerdo qué estábamos diciéndonos en ese momento, pero la verdad estábamos muy distraídas, y mientras nuestras compañeras iban saliendo, nosotras permanecíamos en nuestros asientos, quitándonos el vestuario con lentitud y despidiéndonos de nuestras compañeras, hasta que nos dimos cuenta de que estábamos completamente solas. Fue extraño, pero me consta que a Samira también le pasó. De pronto ese lugar, que ya nos resultaba familiar, se volvió extraño y demasiado silencioso. Los camerinos quedaban detrás del escenario, en un sótano que también servía como depósito para el vestuario y otros elementos que se usaban en el club de teatro. Ambas nos vimos y supimos que definitivamente era hora de marcharnos. Nos terminamos de vestir tan rápido como pudimos, y aunque sutil, escuché un golpe de madera en la distancia que me hizo voltear de inmediato hacia la puerta. Miré a Samira un segundo después, pero ella no reaccionó, así que supuse que debí imaginarlo. Seguí doblando la ropa de mi vestuario, y cuando estuvimos listas salimos del camerino. Los camerinos estaban a la mitad del pasillo, en el sótano donde estaba el club de teatro, y el lugar donde se guardaban el vestuario y la utilería se encontraba al fondo, detrás de una gran puerta doble. El pasillo estaba bien iluminado por luces blancas, aunque un poco viejas, he de decir, por lo que a veces titilaban. Nunca me molestó ese detalle, hasta esa noche, en la que la atmósfera se comenzó a sentir tan rara. A todas estas, Samira y yo éramos relativamente nuevas en el club de teatro,
y aunque nos hicieron un mini tour por ese auditorio, que era el segundo más grande de la universidad, no recorrimos todas las habitaciones. Por eso, mientras caminábamos por el pasillo rumbo al depósito, pasé frente a un montón de puertas cerradas, ignorando por completo qué podía haber dentro de ellas. Pasamos al interior y guardamos nuestro vestuario rápidamente, ignorando lo más posible las sombras y las siluetas extrañas que se hacían por la luz. Intentamos seguir charlando para cortar la tensión, pero ninguna de las dos estaba a gusto en ese lugar. De hecho, Samira me confesó que tuvo que hacer fuerza para no salir corriendo de aquel lugar casi de inmediato. Apagué la luz detrás de nosotras y empezamos a caminar de regreso a las escaleras para subir al escenario. Mi mente estaba enfocada en esa tarea. Pero ni bien fijé mi mirada al frente, me tropecé con Samira, que iba delante de mí. Le pregunté qué le pasaba, pero no hizo falta que me contestara, ya que yo también lo vi. Una puerta abierta al principio del pasillo y una marioneta de arlequín, de unos 80 centímetros de alto, abandonada en medio del camino, con sus hilos anudados y las varillas puestas a un lado. Samira estaba petrificada, y yo, un poco menos asustada que ella. Alcé la voz y llamé al profesor García, asumiendo que él estaba allí, buscando algo. Intenté caminar en esa dirección, pero ni bien di un paso, Samira me tomó con fuerza por la muñeca. La vi a los ojos, y aunque intentó decirme algo, se notaba que estaba en shock. Ella había visto algo que yo no, y podía ver el miedo en sus ojos. Me puse muy nerviosa porque ella era una chica bastante tranquila y solía mantener la calma en situaciones estresantes. Al menos con los exámenes era así, pero en ese momento vi otra faceta de ella. Estaba aterrada, y unos segundos después logró balbucear algo que me puso fría. No es el profesor. Yo mantenía mi mirada al frente mientras lo decía, y como si esa entidad al principio del pasillo la hubiese escuchado, vi como una mano pálida con las uñas pintadas de rojo brillante se estiraba desde el suelo, tal como si una persona estuviera acostada en el piso. Agarró a la marioneta por la pierna y la arrastró de regreso a la habitación. En ese momento entendí bien la razón del pánico de Samira y le apreté fuerte la mano. Pensé en gritarle al profesor García, pero estaba segura de que no lograría escucharnos, ya que estábamos en un sótano detrás del escenario, y las gruesas paredes amortiguarían mi grito. Lo único que se me ocurrió fue pasar corriendo frente a la puerta, y aunque Samira se negaba, yo le apreté la mano y la jalé conmigo cuando empecé a correr. Ella iba con los ojos cerrados y yo tenía la mirada fija en la esquina que nos llevaba a las escaleras, ignorando cualquier cosa que pudiese ver por mi vista periférica. Las luces del pasillo titilaban, y yo hiperventilaba mientras más nos acercábamos a esa habitación. Dicho así, parece que corrimos durante 1 hora por ese pasillo, y aunque así se sintió, solo fueron unos 4 segundos desde que empezamos a correr, hasta que pasamos frente a esa puerta abierta. Y por más que lo intenté, no pude evitar mirar de reojo. Ahí, parada en el umbral de la puerta e iluminada a duras penas por la luz del pasillo, había una mujer pálida, con una sonrisa grotesca y el cabello blanco mirándonos pasar. No sé cómo no me desmayé del espanto, y seguí corriendo, incluso más rápido que al principio. Subí trastabillando las escaleras, sintiendo que en cualquier momento alguien iba a jalarme por el tobillo y devolverme al sótano. Pero no fue lo que pasó. Sin embargo, lo que sí escuché fue el azotarse de una puerta a mis espaldas. Esa fue la gota que desbordó el vaso, y ambas empezamos a gritar, alertando al profesor García, que se levantó de su asiento y fue a socorrernos. Él juraba que ya se encontraba solo, e intentó ayudarnos como pudo, aunque a decir verdad, no podía entender qué nos pasaba, ya que ninguna de las dos dejaba de chillar, balbuceando cosas sin sentido.
Él bajó a revisar el sótano mientras nosotras lo esperábamos arriba, pero obviamente no vio nada. Tuvo la amabilidad de pedirnos un Uber que nos dejara en casa, pero eso sí, antes de irnos nos imploró que, sin importar lo que hubiésemos visto, volviéramos al día siguiente para el ensayo, tal vez un poco más temprano, si nos era posible. Pese a lo que vi, tenía mucha curiosidad sobre lo sucedido, y con el pasar de las horas logré calmarme. Por eso, al día siguiente, convencí a Samira de que volviéramos al club de teatro, y llegamos una media hora antes. El profesor García estaba ahí, y nos pidió que le explicáramos claramente qué habíamos visto. Esperaba obtener alguna respuesta de su parte, tal vez alguna leyenda conocida de ese auditorio, o quizás una historia turbia de años en el pasado que ahora se manifestaba de esa forma. Pero en su rostro vi la misma confusión y miedo que nosotras experimentamos en la noche. Con todo el respeto, nos preguntó si acaso era una especie de broma, y el enojo de Samira al insinuar esto lo hizo entender que ninguna de las dos estaba inventando lo que vimos. De hecho, fue en ese momento que supe lo que vio Samira. Mientras yo apagaba la luz del depósito, ella miró a esta mujer, tan alta como la puerta, manejando al títere de Arlequín con destreza. Fue un instante, y cuando cruzaron miradas, esta mujer vestida de un negro corrió al interior de esa habitación, dejando el Arlequín en el piso. Fue cuando Samira mencionó que era un arlequín, que el profesor García quedó convencido de que habíamos visto algo. Yo, intentando ser racional, sugerí que quizás una persona había entrado por una ventanilla. Después de todo, estábamos en un sótano, pero algunas habitaciones tienen ventanas altas que quedan al nivel del suelo. El profesor nos indicó que lo siguiéramos si queríamos, y bajamos a confirmar lo que él ya sabía. Las ventanas estaban selladas, eran imposibles de abrir, y solo servían para dejar pasar un poco de luz solar por el día. Y en cuanto a la habitación donde vimos a esa mujer, era un depósito donde se guardaban títeres y marionetas. Fue escalofriante entrar, por la enorme cantidad de figuras grandes y pequeñas que nos rodeaban. Y al fondo, acumulando polvo en una esquina, estaba un títere colorido con sonrisa simpática y ropa de seda. De inmediato lo señalamos, y el profesor García lo tomó por las varillas. Ese era el arlequín que vimos la noche anterior. La historia no tuvo explicación para ninguno de los tres, y lo único que nos pidió el profesor fue que no regáramos la voz, pues le preocupaba que los miembros del club de teatro se asustaran y quisieran abandonar. Las dos prometimos guardar silencio, y durante mis 5 años de carrera universitaria participé en el club de teatro. Samira siguió por 3 años más, hasta que dejó la universidad para dedicarse a otras cosas. Por fortuna nunca nos volvió a pasar algo parecido, pero eso sí, nunca volvimos a quedarnos solas en el sótano tras bastidores del club de teatro de mi universidad. Gracias por leerme. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Buenas noches. Me haré llamar Juan Carlos. Soy profesor de matemáticas en la Facultad de Ingeniería de una universidad al sur de México. Espero que entiendan que no deseo decir mi nombre real, ni el de la institución, debido a que en el mundo académico muchas veces existe un prejuicio ante el tema de lo paranormal, y no quisiera que las autoridades universitarias cuestionen mi profesionalidad. Pero también es cierto que yo no puedo negar que lo que experimenté fue real, y que no le encuentro ninguna explicación lógica hoy en día. Todo sucedió a finales de enero del año pasado, mientras yo corregía la primera tanda de exámenes que les hice a los alumnos de segundo semestre. Eran aproximadamente las 9 de la noche, y yo seguía en mi oficina. Ahí tengo todas las comodidades para trabajar, como una pizarra, un par de estanterías para guardar los libros con que trabajo, algunos archiveros, mi escritorio, y con los años incluso me he dado el lujo de decorarla a mi gusto.
Es un lugar agradable para mí, y mi esposa sabe perfectamente que prefiero quedarme ahí hasta tarde, para poder llegar a casa sin ninguna preocupación ni trabajo pendiente. Las oficinas de los profesores de esta facultad quedan en un edificio anexo al edificio donde están los salones, conectado por un pasillo ancho, pero sin mucho más que 2 baños y un cuarto de mantenimiento donde se guardan escobas y otros utensilios de limpieza. Pasaron unos 10 minutos y yo escuchaba en mi teléfono un podcast cuando alguien llamó a la puerta. Me levanté de mi asiento y era una compañera, también profesora de ingeniería. La llamaré Sofía. Ella era unos 10 años mayor que yo, rondando sus 50. Era una mujer muy amable, pero también seria y estricta. De hecho, los alumnos le tenían un poco de miedo, y con buena razón. Me tocó la puerta para despedirse, y me preguntó si ya estaba pensando en irme. Supongo que quería saberlo, ya que a ella no le gustaba caminar sola por el estacionamiento de la facultad. Le dije amablemente que no, porque aún tenía unos 10 exámenes pendientes, y no quería dejarlos para después, pero me ofrecí a acompañarla hasta su auto. Sofía me dijo que no era necesario, que le pediría ayuda a Jairo, el guardia de seguridad, y se despidió. La vi irse por el pasillo y yo entré a mi oficina para terminar mi trabajo. Calculo que pasaron unos 5 minutos o tal vez menos, cuando volví a escuchar que alguien tocaba la puerta. La puerta de mi oficina no tiene ventana. Es una puerta de madera gruesa, con una manilla sencilla con seguro para cerrar desde adentro. Detrás de mí está una ventana que da hacia el estacionamiento y que siempre mantengo cerrada con seguro. Me levanté, pensando que quizás era Sofía que no pudo encontrar a Jairo, y fui a abrirle para acompañarla. Pero cuando jalé la puerta y salí, no vi a nadie. Asomé mi cabeza y vi a un lado y al otro del pasillo, pero tampoco vi a quien tocó. Solo las puertas de la oficina de los demás profesores, y un profundo silencio que me puso los pelos de punta. Yo no era supersticioso, ni creía en fantasmas, pero en ese momento sentí algo raro en el aire, un frío diferente al de una noche habitual, que me subía por el brazo con solo sostener la manilla de mi puerta. Respiré profundo, y cerré un segundo después poniéndole seguro. Me asomé por la ventana, pensando que era una broma de Sofía, como si eso fuera posible de alguna manera, viniendo de una profesora tan seria. Pero no. Su auto ya no estaba en el estacionamiento, solo estaba el mío, y otros 2 que pertenecían a profesores de la Facultad de Derecho. Pasaron un par de segundos cuando un nuevo golpeteo sobre la puerta me hizo saltar en mi sitio y voltear lentamente hacia la puerta. No eran golpes fuertes, eran golpecitos tímidos, como los que hacen mis estudiantes cuando no quieren molestar, o simplemente les avergüenza tener que ir a mi oficina para pedirme ayuda. Por eso pensé, esta vez, en la posibilidad de que un estudiante rezagado, que estaba en la biblioteca con un problema académico, fue a molestarme y su indecisión lo hizo tocar mi puerta y marcharse, asumiendo que yo rechazaría ayudarlo o algo así. Sí, en su momento sonó tan disparatado como ahora que lo estoy escribiendo, pero era el único escenario que se me ocurría. Me acerqué a la puerta de nuevo y abrí con confianza, sonriendo, pero de nuevo, silencio, soledad y un frío que me atravesaba el pecho fueron lo único que me esperaba al otro lado de la puerta. De nuevo asomé la cabeza hacia el pasillo, pero esta vez saludé. Recuerdo que dije: «Hola, puedes pasar si quieres. ¿Necesitas ayuda? ¿Dónde te metiste?». De nuevo, silencio total. Ni siquiera una risita espontánea que delatara todo aquello, como una broma de unos estudiantes inmaduros. Me quedé de pie unos segundos en el umbral de mi puerta, esperando que alguien se asomara por el pasillo, tal vez saliendo de los baños que estaban al fondo. Pero nunca sucedió. Respiré profundo y retrocedí, esperando en cualquier momento escuchar pasos por el pasillo,
pero no hubo ni un solo ruido antes de que un golpe en la puerta me alertara. Abrí de inmediato esperando a ver a alguien con cara de sorpresa, descubierto en medio de una broma, pero no había nadie tras la puerta. Y esta vez el frío que sentía se multiplicó, poniéndome rígidos todos los músculos del cuerpo. Avancé con temor hacia el frente, mirando a mi alrededor, buscando en todas direcciones a alguien que no estaba ahí. Me aventuré hacia la mitad del pasillo, pensando que quizás estaban escondidos en un punto ciego del pasillo que yo desconocía por completo. Sin embargo, no vi nada, antes de que la puerta de mi oficina se cerrara repentinamente frente a mí, con una fuerza desmedida que a duras penas no me hizo caer en el suelo del pasillo. Era imposible que alguien me hubiese sorprendido, y era imposible que una corriente de viento hubiese cerrado la puerta. Pero ahí estaba yo, afuera de mi oficina, sin saber qué cosa había entrado mientras yo salía. Corrí hacia mi puerta e intenté abrirla, pero le habían pasado seguro. Hiperventilando busqué mis llaves, y con las manos temblorosas hice un esfuerzo monumental para controlar el ataque de pánico que poco a poco tomaba fuerza, mientras insertaba la llave en la cerradura. En todo momento escuché como alguien golpeaba la puerta desde adentro. Finalmente giré la llave y empujé la puerta con fuerza, dispuesto a despotricar en contra de quien estuviera haciendo aquella broma tan pesada. Pero de nuevo, no vi a nadie, solo una profunda y temible soledad. Aunque el pasillo y mi oficina estaban bien iluminados, nunca antes de eso o después sentí aquel lugar tan oscuro. Revisé en cada pequeña esquina de mi oficina, pero no había forma de que alguien estuviera escondido ahí dentro, y la ventana seguía cerrada desde adentro, por lo que nadie hubiese podido salir y volver a ponerle el seguro. Me sentí muy mal, así que de inmediato tomé todos los exámenes que me faltaban por corregir, mi maletín, y salí corriendo de aquel lugar. A día de hoy no he logrado encontrar una explicación de lo que viví, y tardé muchas semanas en habituarme de nuevo a mi oficina. Se había convertido en un lugar extraño para mí, y la idea de quedarme por las noches a trabajar había comenzado a incomodarme. Afortunadamente tengo una esposa comprensiva y amorosa. Ella escuchó mi historia con atención, y a diferencia mía, lo atribuyó de inmediato a algún espectro pasajero que se topó conmigo en su camino y decidió comunicarse de esa forma. Me explicó que seguramente no volvería a pasar, pero que si me servía de algo, podíamos hacer videollamadas mientras trabajaba, para que así no me sintiera tan solo. Realmente funcionó, y poco a poco pude volver a mi lugar favorito de trabajo. Incluso se volvió un hábito agradable para ambos hacer videollamadas y acompañarnos mutuamente mientras hacemos nuestras tareas. Ella tuvo razón. Aquel evento no ha vuelto a repetirse en todo este tiempo, y espero que permanezca así durante todos los años que planeo dar clases en esta universidad. Lo cierto es que no creo que haya una explicación lógica para lo que pasó, pero me gustaría leer sus opiniones en los comentarios. Tal vez alguno de ustedes tenga idea de qué sucedió exactamente, o quizás puedan derribar el poco escepticismo que me queda. Gracias por escucharme. Continuamos. ¿Qué tal, comunidad? Mi nombre es Emilia, y soy profesora titular en la Universidad Central de Venezuela desde hace varios años. Mi historia no sucede en esta etapa de mi vida, sino varios años antes, cuando era estudiante de cuarto semestre. Verán, yo siempre he sido una persona dispuesta a pelear por lo que no me parece correcto, y en mi época como estudiante, había muchas cosas mal en la universidad. Demasiadas. Esa disposición para pelear hizo que eventualmente me juntara con los grupos políticos de la universidad, y a medida que se acercaban las elecciones estudiantiles, mi nombre estuvo barajándose entre los posibles para ser elegida presidenta del centro de estudiantes, y por lo que tendría que representar y velar por los intereses de los estudiantes de mi escuela. Algunos estudiantes se toman este rol más en serio que otros, no vamos a engañarnos,
pero yo al menos tenía mucho entusiasmo con la idea, y por eso hice todo lo posible para sacar adelante mi candidatura, reunir a un grupo de estudiantes tan motivados como yo, y presentarnos para el gobierno de la escuela, aliados con varios grupos de otras carreras universitarias de nuestra misma facultad. Pero bueno, la política es como es, dentro y fuera de la universidad, y mientras intentaba atraer los votos de los estudiantes, que no siempre tienen tiempo ni ánimo para pensar en política, también tenía que mantener contacto y alianzas con gente que hubiese preferido no conocer, y con valores morales retorcidos. En retrospectiva, me junté con personas muy cuestionables, no en el sentido de que hicieran cosas ilegales, sino de que por su ambición, su hipocresía y los medios en los que obtenían las cosas, estaban cargadas de una negatividad gigantesca. Y quizás esa misma negatividad y la hipocresía que llevaban consigo fue lo que provocó el evento paranormal que voy por narrarles. Llegó el día de las votaciones. Yo no cabía en mí por la ansiedad y la expectación de cómo saldría todo. Estuve haciendo llamadas la mitad del día, y la otra mitad viendo fijamente las urnas de votación, y saludando compañeros y amigos que me deseaban mucha suerte. Comenzamos a las 7 de la mañana, y ya a las 6 de la tarde se cerraron las votaciones. Las cajas selladas fueron llevadas a distintos salones, donde cada escuela se encargaría de contar los votos frente a los candidatos de todas las escuelas, y algunos estudiantes extras que servían de testigos. Las autoridades universitarias fueron abriendo las cajas y contando los votos. Una vez verificados, se anunciaba al ganador de las elecciones, y se le indicaba la fecha de su juramentación. Mientras todo esto sucedía, yo podía sentir varias miradas sobre mí, y no solo las de mis rivales, gente a la que respetaba y aún respeto, pese a nuestras diferencias, sino también la mirada ponzoñosa de algunos amigos y aliados que estaban ahí como testigos, y que no eran capaces de ocultar su maldad detrás de esas sonrisas hipócritas. Cuando se finalizó el conteo de mi escuela, gané por un 80% de aprobación. La celebración fue suprema. Estábamos demasiado felices. Y sin embargo, ese breve momento de alegría se vio ensombrecido por un abrazo fuerte por mi espalda, que me hizo sentir un peso gigantesco sobre mis hombros. Una chica, de la que no diré el nombre, me felicitó de una manera tan efusiva como falsa, ya que yo sabía bien de los rumores que había intentado esparcir sobre mí para boicotear mi candidatura. Me sorprendió que pesara tanto, ya que de hecho era más pequeña y delgada que yo, y aún así, fue como si me soltaran un saco de cemento sobre la espalda. Sin embargo, ignoré esa sensación tan rara, mientras veía a esa misma persona, que había hablado pestes de mí, llorar de alegría, mientras me felicitaba por la victoria, al igual que otros de su grupo, que fingiendo un gran alivio me decían que todo iría muy bien. Un momento que debía ser feliz se volvió extraño e incómodo de manera muy rápida, y todavía estaban cosas peores por venir. Mis compañeros y yo terminamos con nuestros deberes allí, y salimos al pasillo, acercándonos a otros salones para poder ver si nuestros amigos y aliados habían ganado, aunque la verdadera razón era huir de ese pequeño grupo que fingía de forma descarada ser nuestros amigos, y que no nos quitaban la mirada de encima. Me consta, porque no podía evitar voltear cada poco tiempo, y ahí seguían, a lo lejos en el pasillo, viéndonos fijamente durante unos 10 minutos, hasta que por fin se marcharon del edificio de la facultad. Sentí un gran alivio al no verlos esperándonos cuando salimos, una hora después. De inmediato surgió la idea de ir a celebrar la victoria de los candidatos de nuestra coalición. Después de todo, seguíamos siendo universitarios. Era viernes a las 8 de la noche, y nos fuimos caminando a una de las salidas para tomar algo en un bar universitario, que quedaba a unos 100 metros de la entrada de la universidad. La universidad no tuvo clases esa noche, así que además de los grupos electorales de otras facultades, la realidad es que todo se sentía inquietantemente solitario.
y pese a estar concentrada en que ahora era presidenta de mi escuela. Una brisa fría a mis espaldas, acompañada de un ligero olor rancio, no me dejó estar tranquila hasta que llegamos al bar. Estuvimos ahí hasta las 3 de la mañana. Estaba afónica de tanto gritar, y también había bebido de más. Mi mejor amiga de aquel entonces, Ariana, también estaba un poco ebria, y cuando estuvimos bastante cansadas, acordamos volver a su casa para dormir. Nos despedimos de todos, y en ese momento 3 amigos se nos unieron, ya que también se iban. Yo vivía en otra ciudad, pero ellos 4 vivían al otro lado de la universidad, cruzando el campus hasta otra de las salidas. En un acto de imprudencia, en lugar de llamar a un taxi, decidimos irnos caminando. Al principio íbamos riéndonos, contando historias y anécdotas de la elección, pero pronto, cuando entramos de nuevo al campus de la universidad, notamos un cambio en el ambiente nocturno. Mientras que atrás, cerca del bar, se escuchaba el ruido de la gente bebiendo y el pasar de los autos. Dentro del campus las cosas se pusieron muy oscuras, silenciosas. Y de nuevo, un frío extraño me atravesó la espalda y el pecho, obligándome a voltear. No vi nada. Tuve un momento de lucidez en medio de mi borrachera y les dije a los muchachos que mejor llamáramos a alguien que nos buscara, pero me ignoraron. Cuando insistí, Ariana me dijo que siguiera caminando. Pensé que eran cosas mías, pero ninguno seguía riéndose. Todos se pusieron serios, y creo que, de la impresión, a todos se nos pasó un poco la borrachera, mientras cruzábamos las calles desiertas de la universidad. Les pregunté si ellos también tenían tanto frío como yo, y si sentían ese olor añejo en el aire, y asintieron suavemente mientras intentábamos avanzar tan rápido como nos era posible por los pasillos techados, rumbo a una zona conocida como Plaza Cubierta. En todo el camino, escuché susurros provenir de los edificios que nos rodeaban, y murmullos a nuestras espaldas que me hicieron helar la sangre. Intentaba convencerme a mí misma que solo eran estudiantes rezagados, que se quedaron a celebrar dentro de la universidad, o que mi borrachera había llegado demasiado lejos y me estaba haciendo escuchar cosas. Pero cuando llegamos a Plaza Cubierta, ese acoso escaló, al punto de que sentí como alguien agitaba mi cabello. Me volteé de inmediato soltando un grito ahogado, pero detrás de mí no había nadie. Sentí como las orejas y el cuello se me ponían calientes, mientras intentaba decirles a los muchachos que alguien nos estaba siguiendo, pero mi voz sonaba muy bajo, y no me escucharon. Ni siquiera notaron que me detuve. Los alcancé corriendo, al tiempo que escuché una risita a nuestras espaldas. Esta vez los demás sí reaccionaron y voltearon a verme. Vieron mi cara de espanto y uno de los chicos, Kevin, me preguntó si yo me había reído así. Mi cara de puro terror debió responder por mí, ya que de inmediato apuramos el paso, casi corriendo. Plaza Cubierta es un espacio abierto, lleno de columnas que sostienen un techo gigante, y tal vez fue la sugestión, el pánico. Pero mientras trotábamos por la plaza, yo veía de reojo sombras extrañas ocultas detrás de las columnas. Pasamos por delante del rectorado, y delante teníamos la plaza de rectorado, grande, vacía y muy oscura. Pero al otro lado estaba la calle, y 1 kilómetro hacia la derecha estaba la salida de la universidad. En ese momento Ariana preguntó por qué corríamos, y todos empezamos a reír, supongo que entrando en negación. Empezamos a desestimar aquello que estábamos sintiendo, esa sensación de peligro que nos abordó en cuanto entramos a la universidad. Respiramos profundo, y seguimos caminando hacia nuestro destino, confiados sin motivo alguno en que nada malo podía pasarnos, y que habíamos dejado nuestra imaginación volar. Al menos eso fue lo que me repetí durante unos minutos, hasta que llegamos al pasillo techado al otro lado de la calle, más allá de la plaza de rectorado. Giramos hacia nuestra derecha y afortunadamente ese pasillo estaba bien iluminado.
Solo debíamos caminar por ahí para salir de la universidad y en unos 15 minutos estaría en casa de Ariana. Como la calma antes de la tormenta, ese segundo de paz fue cortado de golpe por un fuerte viento que sacudió mi cabello y un susurro claro como el agua que me dijo al oído: felicidades. Me di la vuelta de inmediato y a unos 20 metros, donde comenzaba el techo del pasillo, vi una silueta negra de unos 2 metros, que de pronto salió volando hacia arriba y desapareció de mi vista. Yo ya no tenía voz para gritar, pero estoy segura de que, de no haber estado afónica, mi grito se hubiese escuchado por toda la ciudad universitaria. Comencé a correr como loca por todo aquel pasillo, y mis amigos intentaron seguirme, pero simplemente me perdieron de vista. La adrenalina y el miedo que me dominaron eran tan profundos que no me permitieron parar de correr hasta que llegué a la puerta, donde unos guardias de seguridad me detuvieron, sin entender qué me pasaba. Yo lloraba, desesperada. Sentía que el corazón me iba a explotar. Me faltaba el aire y pensaba que iba a morir. Ahora sé que tuve un ataque de pánico en toda regla. Mis amigos llegaron 3 minutos después, agotados, y los guardias les preguntaron qué me pasó. Ninguno de ellos vio lo que yo vi. Y se los aseguro, comunidad, tal vez estaba un poco ebria, pero no estaba fuera de control, ni consumí nada que me hiciera alucinar. Sé lo que vi, y sé que fue totalmente real. Llegamos a la casa de Ariana un poco más tarde, cuando ya me había calmado, y le conté lo que vi. Ella me confirmó que se sintió extraña apenas entrar en la universidad, pero que no llegó a ver nada detrás de las columnas, y cuando volteó hacia el principio del pasillo, luego de que me eché a correr, no vio nada. Me costó mucho dormirme, pero al final lo logré a eso de las 5 de la mañana. A la mañana siguiente, entre varios mensajes de felicitaciones, estaban mensajes de Kevin y los otros 2 amigos, preguntándome si me encontraba bien. Les dije que sí, y les pedí que no dijeran nada sobre lo que pasó. Quería evitar por cualquier medio que más rumores de mí se esparcieran por la facultad. El lunes siguiente había superado el suceso, y entre todas las personas que me felicitaron, de nuevo vi a esa chica, la que me abrazó en el auditorio. Me sonrió falsamente mientras se acercaba, y extendió sus brazos para abrazarme otra vez, pero yo la detuve y le pregunté qué quería de la manera más firme posible. Ella sostuvo su sonrisa, y simplemente me preguntó: ¿qué tal la pasaste el viernes? Imagino que fue inolvidable. Yo no entendía a qué venía la pregunta, así que asentí y le contesté de la forma más cortés posible. Ah, sí, la pasamos genial. Me alegra mucho, Emilia. La verdad es que te estuve buscando un rato después, pero no te encontré. Incluso estuve preguntándole a algunos amigos dónde estabas. Algo siniestro se ocultaba detrás de esas palabras, y un presentimiento me dijo que debía alejarme lo más posible de esa chica de ahí en adelante. No tengo pruebas, pero tampoco ninguna duda de que ella tuvo algo que ver con lo que me sucedió aquel día de elecciones, amargando profundamente una noche que debía ser bastante feliz. Y por si me quedaban dudas de que esa chica era siniestra, poco tiempo después unas empleadas de limpieza la descubrieron por la noche en el baño de mujeres, mientras intentaba limpiarse un montón de sangre de las manos. Llamaron a los guardias, y unos minutos después descubrieron que había sacrificado un gallo en el interior de uno de los baños. Esta fue la gota que derramó el vaso, ya que al parecer ella había recibido varias quejas de otros alumnos debido a su acoso y comportamiento escalofriante. La suspendieron por 1 año, y afortunadamente no volvió después de ese periodo. Yo cumplí mi gestión como presidenta lo mejor que pude. Terminé mi carrera universitaria algunos años después. Me siento feliz de haber vivido esa etapa de mi vida, pero jamás olvidaré que la misma noche que gané la presidencia del centro de estudiantes,
una sombra siniestra me siguió a mí y a mis amigos. Supongo que el rencor, la envidia y el desprecio de algunas personas es capaz de traer a este mundo entidades capaces de aterrarnos más allá de cualquier explicación lógica. Mi nombre es Adrián y quiero compartirles esas experiencias paranormales, muy macabras, que me ocurrieron cuando trabajé como guardia en una escuela secundaria de Estados Unidos. Ese fue mi primer empleo en este país. Yo nací acá, pero toda mi vida había estado en México, pues mis padres son mexicanos al igual que toda mi familia. Pero la situación estaba muy difícil en cuanto a economía, así que tomé la decisión de venirme para acá. Y bueno, ya tengo más de 6 años aquí. Pero eso que me sucedió en aquella escuela me hizo pensar muchísimo en si regresarme a mi país o no. Mi trabajo era por las noches. Debía vigilar que nadie se metiera a la escuela, pues en la zona en la que estaba había muchas pandillas, y en muchas ocasiones se habían metido ahí para consumir sustancias, y dejaban ciertas áreas hechas un desastre. Les adelanto que solamente duré una semana en ese empleo. La primera noche que me presenté a trabajar, sentí algo raro cuando entré a las instalaciones completamente solas y en silencio. Se sentía una vibra extraña, pero pensé que era por ser nuevo que me sentía así, pues yo nunca había trabajado de noche en ningún lugar. Yo entré al cuarto donde debía estar vigilando las cámaras y me instalé. A eso de las 12 de la noche vi por una de las cámaras de un pasillo cómo se abría la puerta de un salón, sola. Se podía ver un poco hacia adentro y se veía como un banco se había volteado, como si alguien lo hubiera empujado con tanta fuerza para que se cayera hacia un lado. Yo revisaba todas las cámaras para ver si se había metido alguien, pero no salía nadie en ninguna cámara. Mi trabajo era ir a revisar quién había provocado que el banco se cayera y que la puerta se abriera, pues en los salones de clases no había cámaras. Sinceramente sí sentí miedo, aunque mi miedo hasta ese momento era más inclinado a que hubiera jóvenes de la calle allí, pues yo no estaba lo suficientemente armado como para enfrentarlos si se ponían agresivos. Pero al llegar hasta ese salón que estaba en el segundo piso, noté que no había nadie en el lugar. Revisé las ventanas y todas estaban con candado. Yo levanté el banco y salí de ahí cerrando la puerta, pero cuando iba alejándome para bajar las escaleras, escuché muy claramente unas risas. Volteé de golpe y preguntaba que quién estaba ahí, pero nadie respondía. Mientras más me acercaba a ese salón, me daba cuenta que de ahí venían las risas, así que empujé la puerta de golpe, pero de nuevo me di cuenta de que no había nadie dentro del salón. Las risas cesaron cuando abrí la puerta. Revisé los salones de al lado, pero también estaban vacíos. Todos tenían las ventanas cerradas con candado, e incluso me metí al baño para revisar, pero todo estaba completamente vacío. Yo sentí mucho miedo, pero ahora hacía lo paranormal. Me bajé corriendo y me encerré en el cuarto de las cámaras de nuevo. Ya sentí una vibra muy negativa recorrer todo mi cuerpo, pero no quise sugestionarme, así que no le di más vueltas a lo que había pasado. Me hice un café y traté de relajarme, pero a eso de las 2 de la mañana vi algo en una cámara que me dejó de verdad helado el cuerpo. Era la misma cámara que captó lo que sucedió en el salón, pero no era una persona. Más bien era como una silueta que no tenía forma de nada. Al voltear a ver la siguiente cámara que seguía después de esa, hacia donde avanzaba esta silueta, de pronto desapareció. Hasta ese punto yo ya estaba bastante intranquilo, pero la cosa apenas comenzaba. Después de unos minutos, alguien me tocó la puerta de la oficina. Yo salté del asiento, pues me asusté muchísimo cuando escuché eso. No salí de inmediato. Ni siquiera me tomé la molestia de preguntar que quién era, pues sabía que no era nadie.
Para ingresar al pequeño pasillo donde estaba el cuarto de cámaras, necesitas una clave que únicamente los guardias teníamos. Y por las cámaras podía ver que esa puerta seguía cerrada. Nadie había entrado por ahí a excepción de mí. Yo estaba muy nervioso, así que para calmarme le marqué a mi mejor amigo que seguía en México, que era el único que podía estar despierto a esas horas. Le conté todo lo que había ocurrido y él se burlaba de mí, pues al principio pensó que estaba bromeando con él. Pero cuando le hice saber que no era una broma y que de verdad todo eso había ocurrido, él se preocupó y empezó a buscar en internet esa escuela para investigarla. Yo solamente quería estar hablando con alguien lo más que pudiera para no sentirme solo. Aunque eso estaba prohibido, pero no tendrían forma de saberlo. Pero lo que mi amigo encontró por internet me dejó con un miedo que no puedo ni siquiera describírselos. Me leyó la nota de lo que había ocurrido hace 3 años. Y en resumen, un alumno entró armado y le quitó la vida a 6 compañeros en el salón de clases. Y después él acabó con su vida. Todo ocurrió en ese salón de clases donde él estudiaba. Solo de acordarme lo que sentí en ese momento, es como si lo estuviera viviendo de nuevo. Es una sensación aterradora. Unas vibras horribles que espero que nadie nunca las sienta. Pero yo tenía que continuar trabajando. Preferí pedirle a mi amigo que ya no me leyera nada más, que mejor me hablara de otra cosa para distraerme y se me hiciera más amena la noche. Así que comenzamos a platicar de otros temas. Así pasó un buen rato hasta que dieron las 4 de la mañana, y él me dijo que ya se iba a dormir pues ya no aguantaba el sueño. Yo me despedí de él y le agradecí por haberme acompañado todo ese rato. Después colgó y yo me quedé solo de nuevo. A los pocos minutos, escuché un golpe muy fuerte, pero no supe de dónde había sido, pues al revisar las cámaras no se le absolutamente nada. Tuve que salir a investigar de nuevo, abriendo salón por salón, empezando por la planta baja. Pero en lo que caminaba escuché pasos en el piso de arriba corriendo. Así que subí las escaleras rápidamente, pero no había nadie. Tampoco en los salones ni en los baños. Así terminó mi primer turno. Por fin amaneció y las personas comenzaron a llegar. La directora me preguntó que cómo me había ido en mi primer día y yo le respondí que bien. Pues para nada le iba a contar todo lo que sucedió. Aún así yo necesitaba mucho el empleo. Me fui a casa de mi padrino con quien estaba viviendo. Dormí todo el día hasta que anocheció y tenía que prepararme para regresar a esa escuela. Iba tan nervioso que no puedo explicarles. Pero aún así me presenté a mi hora. Llegué y me encerré en el cuarto de cámaras. Y no les miento, pasó exactamente lo mismo que la noche anterior. Ruidos de todo tipo por los pasillos. La cámara captó de nuevo cómo la puerta de ese salón se abría y se cerraba sola como 3 veces seguidas, sin nadie que le estuviera manipulando. Esta vez incluso me tocó justo cuando estaba viendo una cámara de un pasillo, como un casillero azotó su puerta con mucha fuerza, y al mismo tiempo escuché el ruido. No había ninguna duda de que después de aquella tragedia, la escuela por las noches tenía fantasmas, almas en pena o como ustedes quieran llamarles. Había cosas malas ahí. De eso no cabía duda, pues se sentía en el ambiente. Les comenté que duré una semana yendo a trabajar en ese lugar, pero todos los días pasaba algo similar a todo lo que les he contado. Yo ya ni siquiera me tomaba la molestia de salir a averiguar quién era, pues sabía que no era nadie vivo. Pero el último día, la gota que derramó el vaso y que me hizo literalmente salir corriendo de ahí, fue esa noche. Cuando llegué a trabajar, había una fiesta de jóvenes en una casa frente a la escuela.
Yo erróneamente pensé que sería más amena la noche, pues había gente afuera y me sentiría más acompañado. Pero a eso de las 2 de la mañana, empecé a escuchar cómo los jóvenes que estaban en la fiesta gritaban groserías. Yo pensé que estaban teniendo una pelea entre ellos, pero cada vez escuchaban sus voces más cerca de la escuela. Así que puse la cámara frontal y vi que literalmente estaban afuera de la escuela en la banqueta, gritando y viendo hacia arriba. Así que salí a ver qué estaba pasando. Al salir noté que muchos de ellos estaban ebrios, pero unos sí estaban en sus 5 sentidos. Les pregunté qué ocurría, que no podían estar ahí y por favor se retiraran. Y una joven me reclamó que quién era ese maldito que los estaba observando desde la ventana de arriba, desde uno de los salones de la escuela. Yo volteé y no vi a nadie. Les dije que se estaban equivocando, que la escuela estaba vacía y únicamente yo estaba ahí trabajando. Después otro joven me dijo que entonces no estaba haciendo bien mi trabajo, porque cuando yo iba saliendo, la persona de arriba seguía ahí parada observándolos. Y después me enseñaron distintas fotos donde se podía ver perfectamente que había una persona en esa ventana. Pero eso no fue lo que más me dejó aterrado, sino que cuando un joven ya pasado de copas me enseñó la foto más de cerca. Ese joven que se asomaba tenía la cara totalmente desfigurada. Varios comenzaron a gritar cuando vieron esa foto. Los jóvenes también se retiraron y hasta algunos se rieron, diciendo el nombre del joven que había perpetuado aquella tragedia. En ese momento yo no supe cómo actuar. Simplemente tomé mis cosas y salí de ahí. De igual forma, ya estaba decidido que iba a renunciar. Y ese acontecimiento confirmó mi decisión. El lunes fui a presentar mi renuncia formal, pues no podía quedar mal en el trabajo ya que necesitaba encontrar otro, y no quería tener malas referencias. Debo decir que la directora del plantel se portó muy amable conmigo, y me confesó que ya había perdido la cuenta de cuántos guardias le habían renunciado, que ella al principio no les creía, pues se llamó a sí misma a alguien muy religiosa y que no creía en fantasmas, pero que ya estaba comenzando a dudar, después de tantos guardias que le renunciaban por exactamente lo mismo. No soportaban todo lo que ahí pasaba por las noches. Esta fue mi historia, y no quiero despedirme sin antes decirles que lo cuento con mucho respeto para todas aquellas víctimas, no solo de esa escuela, sino de todas las escuelas donde haya sucedido algo similar. De verdad es algo muy triste y lamentable, pero algo sí les digo: ese joven que provocó tanto mal no está descansando en paz. Él sigue ahí sin poder trascender. Hola Glenn, quiero contarles esta historia verídica que me sucedió en un colegio donde trabajé hace años. Soy maestra de preparatoria desde hace 16 años y en toda mi carrera nunca había atravesado por algo similar. Es por eso que deseo compartir mi experiencia. En ese entonces me acababa de cambiar de ciudad, pues a mi esposo lo trasladaron en su trabajo, y nos fuimos mis hijos y yo con él. A mí me contrataron como docente en una preparatoria particular de esa ciudad. Estaba muy ilusionada de comenzar esta nueva aventura. El primer día me presenté a las instalaciones ya como docente para empezar a dar clases. Pero cuando iba caminando por uno de los pasillos vi que un joven estaba sentado en una banca, una que estaba fuera del salón. Se me quedaba viendo mucho, pero yo noté algo raro, como si estuviera muy triste o algo parecido. Así que le sonreí porque me estaba mirando, pero no me devolvió la sonrisa. Yo lo dejé pasar e ingresé a mi salón. Me presenté con mis nuevos alumnos y todo muy normal. Pero cuando estaba acabando mi primera clase del día, vi por una de las ventanas a ese mismo joven parado afuera del patio, viendo hacia adentro del salón hacia donde yo estaba.
fue algo que se me hizo muy raro, pues todos los alumnos estaban en clases. Él vestía el uniforme del colegio, por eso sabía que era alumno de ahí también. En eso un joven de mi clase notó que yo estaba viendo hacia afuera, así que él volteó también para ver qué era lo que yo veía tan detenidamente, como si no quisiera que su compañero lo viera. En fin, el día transcurrió con total normalidad. Al siguiente día que llegué a la escuela ya no vi a aquel muchacho que me veía con ojos de tristeza. Me fui a dar mis clases, pero a la hora del descanso. Yo necesitaba ir al baño, pero al llegar la señora de intendencia me dijo que estaba todo el piso mojado porque había una fuga, pero que podía ir al baño del otro edificio. Esos sí estaban en funcionamiento, así que eso hice. Cabe mencionar que ese edificio no estaba en función. Lo usaban para guardar material y cosas así. Yo entré y había 2 alumnas en el baño, pero ya iban de salida. Entré en cubículo para hacer mis necesidades, y en eso escuché que alguien más entró. Pues normal. Yo pensé que era otra alumna más que también la habían mandado para acá. Escuché que se encerró en el baño de al lado donde yo estaba. Pero de pronto veo los pies de esta persona muy pegada al cubículo. Y vi que en realidad se trataba de un chico, pues vestía zapatos de hombre y el pantalón de la escuela. Yo salí del baño y le toqué la puerta. Le dije que no podía estar allí porque ese era el baño de mujeres. Pero en eso escuché que el joven comenzó a llorar. Era una cosa demasiado extraña. Le pregunté que cómo se llamaba y que qué le sucedía, pero el chico seguía llorando sin decir nada. Yo no supe qué hacer y me salí del baño muy confundida. Y en lo que iba saliendo, en la puerta de los baños me topé con 3 alumnas que iban a entrar al baño, pero las detuve. Les dije que no entraran porque ahí se había metido un joven, que iba a pedir ayuda para que lo sacaran de allí. Las chicas me esperaron en la entrada y yo fui por algún maestro para que me pudiera apoyar. Pero apenas iba a mitad de la cancha cuando una de estas alumnas me gritó: «Maestra, aquí no hay nadie». Yo regresé al baño y las 3 jóvenes estaban allá adentro. Me dijeron que una de ellas entró apenas me fui, y que todas las puertas de los baños estaban abiertas, y no había ni una sola persona adentro. Yo al principio pensé que ellas lo estaban encubriendo, pues sabían que recibiría un castigo por meterse al baño de las mujeres, pero no. Ellas estaban muy seguras, además de que solo me fui segundos antes de que gritaran. Ellas me preguntaron que si estaba segura que había alguien en el baño. Yo les respondía que sí, que era un joven que estaba llorando. Estaba más que segura. En eso una de ellas volteó a ver a sus compañeras y les dijo: «¿Aarón?». Las chicas se rieron con nervio y dijeron: «¿Cómo crees?». Yo les pregunté que de quién estaban hablando, y una de ellas me contó que tenían un compañero de clase que se llamaba Aarón, pero que hace aproximadamente 3 meses se había quitado la vida. Yo no quise preguntarles más detalles. Solo les dije que ya se fueran a su salón, pues ya había sonado el timbre. Pero me dejaron demasiado intranquila con eso que me dijeron. Todo el día me la pasé pensando en ese joven. Muy apenas pude dar mis clases. Estaba demasiado intranquila. Sentí algo en el pecho inexplicable. A la hora de salida de los alumnos yo me quedé 1 hora más, pues estaba revisando trabajos que les había encargado. Y mi esposo me dijo que se demoraría un poco en pasar por mí, pues lo tenían ocupado en el trabajo. Así que yo aproveché para adelantar el mío. Aún había gente en la escuela, más que nada maestros y los 2 intendentes, pero poco a poco se iba vaciando. Pasó el tiempo y mi esposo ya venía en camino y yo estaba guardando mis cosas. Pero de pronto escuché cómo se movió un banco. Yo volteé de golpe y vi al mismo joven, sentado hasta el fondo en un banco. Mi corazón latía muy rápido. Me le quedé viendo sin poder decir nada. En eso grité cuando un maestro me habló desde afuera, pues me espanté mucho.
Me tocó la puerta que estaba abierta y me pidió disculpa por haberme asustado. Solo quería preguntarme que si necesitaba un aventón, pero le respondí que no, que ya venía mi esposo en camino y le di las gracias. Después volví a voltear hacia enfrente y el chico ya no estaba en el pupitre. Desapareció de la nada. El maestro vio mi cara de terror. Él se asomó y me preguntó que qué pasaba. Yo tomé mis cosas y me fui platicando con él, y no pude evitar preguntarle acerca de aquel chico que me platicaron las alumnas que acabó con su vida. Y él me contó todo. Me contó que él estudiaba en ese grado al que yo estaba impartiendo las clases, que era un chico muy callado y no tenía amigos. Casi siempre estaba solo, pero que desconocía que padeciera alguna enfermedad psicológica. Por eso nunca le ofrecí ayuda, de lo cual se arrepentía. Pero que sí, que fue verdad. Sus padres lo encontraron colgado en su casa una noche y le notificaron a la escuela días después. De hecho, en la escuela le habían hecho un pequeño homenaje con flores y esas cosas, pero que en realidad él no había dejado a ningún amigo en ese colegio. Por eso todo estaba como si nada. Me dio mucha tristeza al escuchar eso, pero yo no pude evitar preguntarle que cómo era físicamente. Y él me describió al joven que yo había estado viendo desde que entré. Pelo castaño, ojos claros, delgado y muy alto. No había nadie más con esas características en esa preparatoria. Yo me fui a mi casa con un nudo en la garganta, pues más que sentir miedo, me preguntaba el por qué se me manifestaba a mí, qué era lo que quería decirme, y por qué nadie más se daba cuenta de su presencia. Platicándolo con mi esposo, él me dijo que tal vez quería dar algún mensaje a través de mí, pero no sabía cómo hacerlo, o simplemente su alma se había quedado por los pasillos de esa escuela. Pero yo le pregunté que entonces por qué nadie más lo notaba, y él me dijo que tal vez porque nadie nunca lo notó, ni siquiera estando con vida, y como yo era nueva, por eso se manifestaba conmigo. Lo único que sé es que con el tiempo dejé de verlo. Nunca comenté nada a ningún colega de ahí. No quería que me creyeran loca o mentirosa. Preferí ahorrarme eso y solo callar y guardarle respeto en las pocas ocasiones que lo volví a ver. Pero nunca dije nada. Ahora ya no trabajo en ese colegio, pero me pregunto si ese pobre muchacho seguirá ahí, o si pudo trascender. Yo espero de verdad que él por fin se encuentre en paz donde quiera que esté. Hola comunidad, me gustaría contarles esta historia de manera anónima, pues me siento más cómodo, aunque esta experiencia ya tiene algunos años. No me gustaría tener problemas con los dueños de ese plantel, para el que trabajé como velador. Como ya dije, yo velaba una escuela primaria por las noches de lunes a sábado. Para muchos les puede parecer un trabajo pesado, pero la realidad es que para mí no lo era. De hecho, lo disfrutaba, pues me gustaba el silencio y estar a solas. Me llevaba mi radio y me ponía a escuchar música. Debía dar mis rondas y también estar al pendiente de las cámaras. Era una escuela particular, así que tenían cámaras afuera y también dentro de la escuela, en todos los salones y en algunos pasillos. Yo tenía un perro llamado Gaspar. Lo eduqué desde pequeño y cuando creció pedí permiso a los dueños de la escuela para poder meterlo y que me ayudara en mis labores, diciéndoles que estaba muy bien entrenado y mostrándoles que me hacía caso en todo. Yo pensé que me dirían que no, pero aceptaron gustosos, pues dijeron que sería más fácil que el perro detectara si algún intruso quería meterse y que podía ser de mucha ayuda. En las primeras semanas que empecé a llevar a Gaspar conmigo todo salió excelente. Me hacía compañía y siempre estaba vigilando. Pero una noche en particular, mientras Gaspar y yo nos encontrábamos dando nuestra ronda, él se empezó a poner muy inquieto. Comenzó a ladrar de una forma muy alterada, hacia la puerta de un salón. Él nunca ladraba así al menos que detectara algo.
así que yo sabía que allí dentro había alguien. Entonces guardé silencio. Saqué las llaves de mi pantalón y abrí el cerrojo muy despacio para que el que estuviera ahí no escapara. Pero cuando abrí la puerta no vi a nadie. Aunque Gaspar entró desesperado al salón. Le estaba ladrando algo, pero yo no podía ver a qué. Yo sentí escalofríos, pues sabía que él estaba viendo algo que yo no podía. Le ladraba con mucho coraje y nunca se quitó de su posición de alerta. Yo le gritaba que ya nos fuéramos, pero él no me hacía caso, lo cual era muy inusual. Como dije, él estaba muy bien entrenado, pero seguía insistente ladrando en la nada sin siquiera voltearme a ver mientras le hablaba. Tuve que ir por él y jalarlo de la correa para sacarlo de allí. Me fue muy difícil poder hacer que bajara las escaleras, pero de pronto se calmó y ya estaba como si nada. Fue a revisar las cámaras buscando la grabación de ese salón en particular. Quería ver si las cámaras habían captado algo. Y lo que encontré en esa grabación fue de verdad muy perturbador. En la grabación salía que mientras nosotros estábamos caminando por el pasillo antes de llegar al salón, algo se empezó a manifestar en la cámara. Era una figura masculina, pues se veía muy alto y ancho. No se veía muy bien por la cámara nocturna y no se veía su rostro. Únicamente salía la silueta. Y de pronto se desvaneció. Pero cuando Gaspar comenzó a ladrar, la figura se volvió a formar en medio del salón. Y ahí se quedó hasta que abrí la puerta y mi perro entró corriendo a ladrarle. Esta silueta cambiaba de forma de una manera muy extraña. Primero parecía un hombre, y después terminó más con aspecto de un niño. En la cámara se captaba cómo mi perro estaba algo retirado de aquella silueta, como si no quisiera acercársele. Le tenía miedo. Los animales son muy perceptivos. Por eso me di cuenta de que aquello debía ser algo muy maligno, para que mi perro no quisiera ni siquiera acercársele. Esa noche decidí ya no entrar al edificio. Mi perro se ponía intranquilo por momentos. Es decir, de pronto le ladraba al edificio con mucho coraje, y después se volvía a calmar. Por supuesto, yo les mostré aquellas grabaciones a los dueños, quienes hicieron de la vista gorda, diciendo que tal vez había sido una falla de la cámara, pero nunca pudieron darme una razón, por la cual mi perro no dejaba de ladrarle a esa supuesta falla. Me hicieron prometer que no diría absolutamente nada de lo ocurrido a nadie, y esas grabaciones serían eliminadas. Yo preferí renunciar. Siendo honesto, ya no me sentía seguro en ese lugar por las noches, pero no dejo de pensar que tal vez ese ente siempre estuvo ahí mientras yo velaba la escuela. Pero no fue hasta que llevé a mi perro Gaspar que él me hizo darme cuenta de su existencia. No sé qué haya sido esa cosa, pero me preocupa que por el día haya niños en esos salones, tal vez con algo maligno entre ellos sin que nadie se dé cuenta. No cabe duda que hay seres extraños alrededor de nosotros. Ahora mismo podría haber uno al lado de ti y tú no te darías cuenta, a menos que tengas alguna mascota que sí pueda verlos. Me llamo Rafael y soy profesor de matemáticas desde hace 19 años. Siempre me había considerado una persona escéptica, únicamente creyente de lo que estuviera probado científicamente. Pero a partir de eso que me ocurrió a mí y a mis colegas en aquella escuela, cambié mi forma de pensar. Pues han oído esa frase de hasta no ver, no creer. Eso fue lo que a mí me pasó. Yo entré a trabajar en una escuela que estaba a las afueras de la ciudad. Era un bachillerato y yo daba clases ahí en el turno de la tarde. El lugar tenía 3 edificios, pues antes ahí era el hospital psiquiátrico de la ciudad. Pero ya tenía más de 8 años que había cerrado, y lo habían restaurado para hacerlo escuela. Recuerdo la primera vez que vi algo extraño en el lugar. Era una tarde que ya estaba oscuro, pues era época de invierno y oscurecía muy temprano. También hacía mucho frío.
Yo salí del salón hacia el edificio 2 para pedirle a la secretaria la lista de asistencia. Pero antes de entrar al edificio, sentí algo que me hizo voltear hacia arriba, hacia el edificio 3, que estaba desocupado pues solo se usaba para talleres y no era horario de alguno. Pero en la ventana de arriba había una señora de avanzada edad. Estaba asomándose hacia abajo. No pude verla bien pues donde estaba ella estaban las luces apagadas. Yo logré verla gracias a las luces del patio, que iluminaban esas ventanas, pero se me hizo demasiado extraño pues nunca había visto a esa mujer. No era ninguna maestra y no sabía cómo había llegado ahí si esos salones cierran con llave porque hay material adentro. Yo entré a la oficina y le comenté a Susie, la secretaria, que había visto a esta persona en el tercer piso del edificio 3. A ella se le hizo tan raro como a mí pues ahí ya no había nadie. Y como comenté, las puertas siempre estaban con llave. Ella me dijo que no me preocupara, que iba a mandar al intendente para que revisara. Y bueno, yo tuve que retirarme para iniciar con mi clase. Pero cuando salí ya no había nadie en esa ventana. Terminé de dar mis clases esa noche y cuando ya me iba Susie también se estaba yendo. Ella me alcanzó y me dijo que el intendente le había dicho que no encontró a nadie en el edificio 3 y que también revisó todas las puertas y todas tenían llave. Yo estaba muy apenado, pero ella me dijo que no me preocupara, que no le contara a nadie, pero que ella también a veces escuchaba o veía cosas en su puesto de trabajo. Decía que a veces se tenía que quedar hasta muy noche sola en la oficina y que le movían cosas del lugar. También me dijo que una vez escuchó a alguien gritar en el baño que estaba fuera de su oficina. Ella pensó que tal vez era alguna alumna que se había quedado hasta tarde. Y ella fue a ver qué le pasaba, pero al entrar a los baños no había nadie. Dice que le contó a la coordinadora, pero ella no le creyó. Luego me dijo riéndose sarcásticamente: es obvio que no me crea, pues ella solo viene unas horas al día y se va. Yo soy la que me quedo aquí hasta muy tarde. Sinceramente, yo estaba algo incrédulo, pero no se lo hice notar. No quería hacerla sentir incómoda, así que solo le dije: cuídate mucho, Susie. Intenta no quedarte sola hasta tarde. Entonces nos despedimos y cada quien nos retiramos a nuestros coches. Pasaron unos días. Yo me encontraba en el baño de hombres cuando escuché que alguien se estaba riendo a carcajadas afuera de los cubículos del baño. Pero una risa muy fea que se me enchinó la piel, porque no era de un joven, sino como de un anciano, pero de una forma muy tétrica. Abrí la puerta del baño y fui a lavarme las manos, y por supuesto no había nadie ahí. En eso entró un colega mío, un maestro muy joven que también impartía clases ahí. Él me preguntó que por qué tenía esa cara tan rara, y yo le respondí que me querían asustar, que había escuchado las carcajadas de un anciano, pero que tal vez había sido algún alumno haciendo esa voz. Él no se rió como esperaba, y me respondió: aquí pasan cosas bien raras. No eres el único al que le han pasado cosas así. Parece que los loquitos siguen entre nosotros. Yo le reclamé que no les dijera así, pues tenía que tenerle respeto. Obviamente se estaba refiriendo a las personas que estaban internadas en ese hospital psiquiátrico. Después le dije que yo no creía en esas cosas, y solo me contestó: pues qué bueno que no creas, así no van a poder asustarte. Y ahí terminó la charla. Horas después yo estaba impartiendo mi clase, cuando de pronto 2 alumnos me preguntaron que si pueden entrar. Ya llevaba 20 minutos de clase, así que no los iba a dejar ingresar. Pero venían acompañados del conserje, quien me pidió que saliera un momento. Resulta que los muchachos se quedaron más tiempo en un salón del edificio 3, mientras estaban recogiendo sus cosas. Ellos cuentan que de repente la puerta se cerró muy fuerte sola, y que cuando intentaron abrirla no pudieron. Alguien los había encerrado por fuera, y nadie tenía las llaves para poder hacerlo más que el conserje.
y obviamente él no había sido. El conserje me dijo que los escuchó gritar y tocar la puerta cuando iba hacia ese edificio a hacer el aseo, y fue ahí cuando se dio cuenta de que los jóvenes estaban encerrados allí, así que les abrió. No tenían explicación lógica para eso, solo me pidió que los dejara entrar a mi clase, pues había sido un accidente. Yo sí los dejé entrar, pero aquello ya me estaba dando un poco de miedo. Parecía que de verdad ese lugar tenía entes o cosas raras. Y cómo no, si se dice que ahí sucedieron muchas cosas horribles mientras funcionaba ese hospital. Otra tarde una alumna salió del baño corriendo y gritando. Era descanso, así que unos maestros y yo estábamos afuera. Nosotros fuimos a ayudarla y ver qué le había sucedido, y ella estaba con su cara aterrorizada. Dijo que estaba en el baño y vio por abajo de la puerta unos pies descalzos que parecían de una anciana. Ella empezó a gritar, y en lo que se subió su ropa esos pies ya no estaban. Ella salió corriendo, pues le dio mucho terror. Nadie le dijo nada. Únicamente una maestra quien la abrazó y le dijo que ya había pasado, llevándosela a otro lugar para platicar con ella. Mientras tanto, los demás maestros y yo nos quedamos platicando. Y fue ahí cuando me di cuenta que a todos los que estábamos ahí nos habían sucedido cosas extrañas en el plantel. Y eso ya no era casualidad. De verdad, en ese lugar estaba lleno de entes extraños que tal vez no querían que estuviéramos allí, donde por muchos años fue su hogar. Así culminé con ese semestre y después me cambiaron de plantel. Años después me enteré que ese bachillerato se había mudado a otro edificio en una zona céntrica de la ciudad, por motivos desconocidos. Pero creo que todos los que trabajamos allí sabíamos la verdadera razón, pues era imposible seguir en un ambiente tan hostil como ese. Los alumnos no podían concentrarse, pues siempre sucedían cosas fuera de lo común. Y ahora esos edificios están abandonados de nuevo. Me pregunto si alguien los volverá a usar en un futuro. ¿Y cuánto tiempo soportarán?